Señor les bendiga, hermanos. Esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3. Hemos estado estudiando, hermanos, empezamos a estudiar este miércoles, ¿verdad? Este miércoles recién pasado el libro de Apocalipsis. Comenzamos a hacer una introducción el día miércoles. Queremos animarle a que lo pueda venir y pueda tomarlo y que pueda escuchar el mensaje del miércoles. Y ahí está ya el audio en la página web, ¿verdad? Para que se ponga al día y pueda agarrar el hilo del estudio que comenzamos el día miércoles. Pero como estamos estudiando este libro, he sentido, hermanos, poder el día domingo en el estudio. No vamos a hacer una enseñanza detallada de cada iglesia, ¿verdad? Que está en el capítulo, si ustedes ven ahí, capítulo 2 y capítulo 3, ¿verdad? Lo que se conoce como el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, las iglesias del Asia Menor. Entonces, en los miércoles no vamos a hacer un estudio detallado de cada iglesia. Pero entonces he sentido poder compartir de cada una de las iglesias en diferentes domingos. Me alegra verte, Glorita. En diferentes domingos. Entonces vamos a esta mañana, quisiera que viéramos aquí la última de las iglesias que aparecen, de las 7 iglesias, ahí al final del capítulo 3, la iglesia en la Odisea. Vamos a meditar en lo que estaba pasando en esta iglesia esta mañana. Y cuando me toque, con la ayuda del Señor, vamos a ir hablando de cada una de las iglesias que aparecen aquí en el libro de Apocalipsis y poder ver el mensaje, ¿verdad?, que el Señor le estaba enviando a cada una de estas iglesias. ¿Y cómo la podemos aplicar a nuestra realidad, a nuestra batalla, a lo que estamos enfrentando hoy día? Hermano Mauricio, hermanos, no sé si oró José Mario, pero amaneció un poco, desde ayer ha estado un poco indispuesto de salud. Hermana Clelia, no la había reconocido, que me alegra verla, Dios la bendiga. A mí amaneció un poquito mal de la garganta, con tanto virus que anda dando. La semana pasada, hermano, me tocó el turno. Tenía días yo de no enfermarme del estómago, pero el sábado pasado no, casi ni dormí, ¿verdad? El virus ese que anda pegando unos cólicos, a los que ya le dieron unos cólicos terribles, ¿verdad? Y la diarrea, gracias a Dios, no me dio vómito, pero también pensando en lo que me pasó el fin de semana, esta iglesia, el Señor habla de eso, ¿verdad? Habla de los vómitos. Dice que el Señor la va a vomitar, dice. Entonces también, pues creo que de alguna manera el Señor me hizo pensar en los vómitos, hermano. Yo creo que todos alguna vez hemos vomitado, ya sea por un virus, por una bacteria, por una borrachera, ¿verdad? No sé cuántos vomitamos alguna vez por alguna borrachera. No sé si si usted sabe de eso. Bueno, yo hace muchos años, por lo menos un par de veces, me emborraché, y cada vez que me emborraché terminé en vomitando, ¿verdad? Es terrible. O sea, el vómito de una borrachera, hermano, los que ha pasado por eso, es algo horrible, ¿verdad? Las náuseas, pero el vómito de una enfermedad, de igual manera, ¿no es cierto? Es una reacción del cuerpo a algo que el cuerpo rechaza, ¿verdad? Entonces, esto es lo que el Señor le dice aquí a la iglesia en la Odisea. Dice, yo te voy a
a vomitar, dice. Imagínense qué fuerte las palabras que el Señor les dice. Dice, yo te voy a vomitar, dice. Y explica aquí por qué. Y queremos ver eso esta mañana. Vamos a leer, hermanos, del versículo 14 al versículo 22. Apocalipsis capítulo 3, versículo 22. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Dice aquí, el que escribe es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, dice, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, dice, y no frío ni caliente, te vomitaré, dice, de mi boca. O sea, no te voy a tolerar, no te voy a resistir. O sea, te voy a rechazar, dice, te voy a vomitar de mi boca. No voy a ser capaz de soportarte, de digerirte, de asimilarte, sino que te voy a vomitar, dice. Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí, dice, compres oro refinado en fuego, para que de verdad seas rico, y compres vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge, dice, tus ojos con colirio para que veas. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues, dice, celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Odisea, hermanos, y vamos a poner ahí le vamos a poner el título, vamos a verlo. Vamos a hablar, hermanos, de la iglesia tibia, ¿verdad? La iglesia tibia. Y esa era la razón principal por la cual el Señor les está diciendo que los iba a vomitar de su boca por su tibieza, ¿verdad? Por su tibieza los iba a vomitar de su boca. Ahora, la ciudad de la Odisea, hermanos, vamos a ver ahí un mapita. Ahí está la isla de Patmos, ¿verdad? De donde Juan estaba preso y de donde él escribe el libro de Apocalipsis y envía estas cartas, estas 7 cartas a estas 7 iglesias de Asia, donde Juan, el apóstol Juan, había servido. Se dice que precisamente de ahí de Asia, de Éfeso, Juan fue apresado cuando fue llevado a la isla de Patmos, ¿verdad? Desde donde él recibió la visión y escribió el libro y escribió estos mensajes a las 7 iglesias. Pero la Odisea, hermanos, como pueden ver ahí en el mapa, se dice que ese sería el recorrido que seguiría un cartero, ¿verdad? Que llevara las 7 cartas y comenzara a entregar las cartas en la ciudad de Éfeso. Él debería de seguir ese recorrido, ¿verdad? Y la última carta que él debería de entregar era la carta de la Odisea, ¿verdad? Porque era el recorrido natural. Entonces, el orden en que aparecen las cartas aquí es exactamente el orden en que un cartero entregaría esas cartas. La ciudad está ubicada más o menos a 160 kilómetros de Éfeso, como pueden ver en el mapa, y estaba a 17 kilómetros al oeste, ahí casi a la par de Colosas. Colosas no aparece ahí, ¿verdad? Pero Pablo escribió una carta a la iglesia de los colosenses, y Colosas estaba casi como decir Chalchuapa y Santana, ¿verdad? Colosas estaba como Chalchuapa está de aquí de Santana, estaba Colosas ahí prácticamente a la par.
Entonces, ¿por qué menciono Colosas? Porque, hermanos, Colosenses, hermanos, era una iglesia ahí cercana, hermana, ¿verdad? Y si usted lee, por ejemplo, aquí en la carta a los Colosenses, deje una ceñita ahí rapidito, si puede ir, si no yo voy a leer aquí. Colosenses 1:7 dice: como lo habéis aprendido de Epafras, que era el pastor, dijéramos, en Colosas, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Dice capítulo 4, versículo 15 de Colosenses, dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea. O sea, Colosas y la Odisea eran iglesias que trabajaban juntas. Y a Ninfa, dice, y a la iglesia que está en su casa, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, o sea, le está hablando a los colosenses Pablo, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. O sea, eran iglesias ahí cercanas, cerquita. Entonces, la Odisea, hermanos, se había convertido, esa ciudad se convirtió en el centro comercial de mayor riqueza y de importancia de la región en aquellos días. La Odisea era famosa por 3 industrias en especial, ¿verdad? Así como lo fue el café aquí, Santana, ¿verdad? La gente todavía tiene eso en la mente, ¿verdad? De que Santana somos platudos, ¿verdad? Solo la fama nos quedó, ¿verdad, hermano? Pero los santanejos, que eran los platudos, aquí vivían los cafetaleros, ¿verdad? Porque aquí en el occidente estaban las mejores fincas y el café era el producto de mayor exportación del país. Y aquí estaban las 14 familias más ricas del país, prácticamente vivían aquí en Santana, aquí en el occidente del país. La Odisea, hermanos, era conocida por 3 industrias principales, que Juan ocupa estas industrias como ilustración para el mensaje que él les da, ¿verdad? Ocupa estas cosas, pero él era un centro financiero, la Odisea, ¿verdad? Ellos, ahí estaban los bancos, dijéramos, era el centro financiero, donde prestaban dinero, la lana, ¿verdad? El vestuario era otra industria muy famosa de la Odisea. Y otra industria en esta ciudad era la medicina. Era la medicina, especialmente los ungüentos para los ojos y soluciones salubres para los ojos, colirios. Eran las 3 industrias principales que habían en la ciudad. Entonces, hermanos, hay cosas en particular que Juan le señala a la iglesia que debían de cambiar aquí, y que para que eso ocurriera ellos debían de arrepentirse y recordar que Cristo era el testigo fiel, que Él estaba viendo no solo sus acciones, ¿verdad?, pero también sus actitudes, las actitudes de los laodicenses y su conducta, sus actitudes, sus acciones, que Cristo estaba observándoles cómo ellos vivían, tanto en sus acciones externas como en las actitudes de su corazón, que todas esas cosas no habían pasado desapercibidas, que el Señor las había visto, que el Señor estaba consciente de estas cosas. Él era el testigo fiel, dice, el que se daba cuenta de estas cosas. Pero le dice también que Él quería entrar y quería cenar con ellos. Eso habla de que Él quería tener comunión, ¿verdad? Quería sentarse a la mesa con ellos. Pero no solamente habla de la parte de la comunión, ¿verdad? Cuando nos sentamos a comer con alguien que apreciamos, que amamos. Pero también Cristo quería ocupar la cabecera de la mesa. Quería que lo dejaran entrar para sentarse con ellos a la mesa, pero Él quería ocupar la cabecera de la mesa y quería tener cercanía, comunión, compañerismo con ellos, ¿verdad?
Como dice el proverbio, que Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Dice, yo te voy a abominar, te voy a vomitar, te voy a rechazar, dice, por todas estas cosas. Pero yo no quiero hacer eso. Yo estoy a la puerta, estoy llamando a tu corazón y te estoy haciendo un llamado para que tú te arrepientas y tú cambies tus obras y cambies tus actitudes, está diciendo. Entonces, ellos necesitaban, hermanos, arrepentirse, dijéramos, de dos cosas, básicamente. Necesitaban arrepentirse, en primer lugar, de la confianza que ellos tenían en sí mismos, para que el Señor no les vomitara, para que el Señor para que no les causaran náuseas al Señor. Ellos necesitaban arrepentirse, en primer lugar, necesitaban arrepentirse de su autoconfianza, de su autosuficiencia, como dice en el versículo 17 y versículo 18. Ellos les dicen en el versículo 17, si pueden ver, ustedes dicen, les dice el Señor, ustedes creen y ustedes dicen, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa, dice, tengo necesidad. Esa era la actitud del corazón de los hermanos en esta iglesia, de los laodicenses. Era la actitud de ellos, de esa autoconfianza. Ellos se sentían fuertes, se sentían poderosos, se sentían ricos. Su autosuficiencia los presentaba orgullosos y altivos delante de nuestro Dios. Esa autosuficiencia, hermanos, la mostraban particularmente en estos tres aspectos que Juan les menciona aquí. Y cada uno de estos aspectos tenía que ver con esas tres industrias, ¿verdad? Porque curiosamente los pecados de la sociedad, hermanos, muchas veces, tristemente, cuando la iglesia es tibia, cuando no hay fervor espiritual, cuando no hay realidad espiritual, entonces los pecados de la sociedad, los pecados culturales, los pecados de la comunidad infectan a la iglesia, en vez de que la iglesia transforme, impacte la comunidad, las ciudades donde sirven, ¿verdad? En vez de que nosotros afectemos la ciudad y transformemos la ciudad, las mañas, las malas costumbres de la ciudad en la que vivimos contaminan a la iglesia, y los hermanos, los creyentes, la iglesia hacemos las mismas cosas que hacen en la ciudad donde vivimos. Y eso es lo que había pasado aquí en la Odisea. Esto era lo que había ocurrido, como hemos estado mencionando, como mencionamos, ¿verdad? La cuestión de, por ejemplo, la basura, como hemos estado diciendo. En vez de nosotros cambiar la cultura y afectar y ser un ejemplo para nuestra colonia, nuestra ciudad, entonces nosotros hacemos lo mismo que hace el vecino. El vecino tira la basura ahí a la esquina y nosotros hacemos lo mismo porque es más cómodo, por las razones que sean. Pero en vez de nosotros cambiar a esa persona, ellos nos afectan a nosotros. Y eso era lo que estaba pasando aquí. Entonces, ellos confiaban en lo que poseían, pero el Señor les dice que ellos en realidad eran desventurados, miserables y pobres, les dice. Ustedes son en verdad, como yo los veo, les dice, ustedes cuando se ven en el espejo, ustedes se ven que son ricos, que tienen poder, que están bien, pero yo los veo desventurados, miserables y pobres. Ustedes dicen, me he enriquecido. Claro, la Odisea era el centro financiero de toda esa región. O sea, había mucha prosperidad material, obviamente, ahí. Entonces ellos se creían suficientes en sí mismos por todo lo que poseían. Pero Jesús les dice, yo te aconsejo, les dice, que de mí compren ¿qué? Oro refinado en fuego, para que en verdad seas rico, les dice.
La verdadera bendición no es la posesión de bienes materiales, hermano. Amén. Sino tener el respaldo y el cuidado de Dios. Esa es la verdadera riqueza que el Señor nos ofrece. Que Él nos respalda y Él nos cuida. La fe, ese oro refinado, hermano, se refiere a la fe en Él. Ese es el oro refinado, la fe es el oro refinado. Eso es lo más preciado que nosotros tenemos. Nuestra fe que vence al mundo, como dice Juan en su carta. La fe, ¿qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Lo más preciado que el oro refinado es nuestra fe. Eso es el tesoro más grande que podemos tener y que se nos ha sido dado por el Señor Jesucristo. Nuestra fe. La fe, la santísima fe, como dice Judas, sobre la cual la iglesia debe de ser edificada. No fe fingida. Hay fe fingida. Pero cuando dice compra oro refinado, como quien dice oro probado, oro verdadero, porque no todo lo que brilla es oro, dicen, ¿verdad, hermano? Entonces cuando dice oro, compra de mí oro refinado, es que está diciendo oro de verdad, oro de 14, de 21 quilates, de 18 quilates. Oro verdadero, no oro falso, no algo que solo brille como el oro. Entonces la fe, hermanos, no fe fingida, sino fe probada, oro refinado, para que puedas ser encontrados fieles, dice el Señor. Miren Primera de Pedro capítulo 1 y regresamos ahí a Apocalipsis. Pedro habla de esto. Primera de Pedro 1, versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa, dice, que el oro, la fe que es probada. No aquellos que fingen una fe cristiana como hay muchos hoy día. No, la oro refinado, dice. No fe superficial, no fe falsa, les está diciendo. Dice, vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, dice, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea, que la palabra la Reina Valera dice, manifestado. No sé quién tiene una NBI. ¿Cómo dice la NBI? ¿Alguien tiene una NBI? ¿Cómo dice la NBI? ¿Alguien? Nadie tiene una NBI. Pero ¿sabe cuál palabra es esa? Apocalipsis es la palabra griega y apocalipsis es la palabra griega. Ahí. Para que lo que dice es, para que cuando sea el apocalipsis de Jesucristo, seas hallado en alabanza, en gloria y honra, cuando Él aparezca, cuando Él venga, tu fe sea hallada como ese oro refinado, cuando se dé el apocalipsis de Cristo, cuando se dé la aparición de Cristo, la manifestación, la revelación de Cristo, cuando Él regrese por segunda vez y claramente aparezca quién es el Señor, que tu fe sea encontrada así, entonces vas a poder decir que tienes verdadera riqueza. Pero el oro, las cosas materiales, eso en realidad no tiene mucho valor, está diciendo. Pero también confiaban en que ellos tenían un buen juicio, en su propio juicio, en su propia inteligencia, en su propio análisis. Se creían bien inteligentes. Pero Él les dice, ustedes están ciegos, ustedes creen que ven, les está diciendo. Ustedes creen que observan bien las cosas, que saben bien las cosas, que conocen bien las cosas, pero en realidad, como te veo, dice, eres un ciego, dice el Señor, le dice a la iglesia. ¿De dónde venía su pobreza? ¿De dónde venía su ceguera? De su tibieza, de que eran tibios. De ahí venía su ceguera también. En su propia apreciación de las cosas, de cómo ellos se miraban que eran muy entendidos, muy sabios.
Pero ellos en realidad estaban confundidos, estaban despistados y errados. Debían usar, les dice el Señor, colirio espiritual. Tú crees que sabes, pero en realidad no sabes nada, le está diciendo. Necesitas ponerte colirio espiritual. Necesitas el colirio de Cristo. Necesitas el Espíritu Santo para que tú puedas ver realmente cuál es tu condición espiritual, la condición espiritual de la iglesia. Ellos eran desdichados y miserables, les dice. Pero ellos necesitaban la unción del Espíritu Santo, necesitaban que el Señor en verdad les abriera los ojos, necesitaban la luz de la palabra del Señor, necesitaban la luz del Evangelio en sus ojos. En realidad muchos de ellos no eran salvos. No, la luz del Evangelio, sus ojos estaban ciegos porque el príncipe de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el que no tiene el Evangelio, el que no tiene a Cristo, el que no ha creído el Evangelio, está ciego, su entendimiento está embotado, está cerrado y está ajeno de la vida de Dios y es ciego y necesita el Evangelio, necesita el colirio, necesita el Espíritu Santo, necesita la luz de la palabra del Señor. Pero lo tercero, hermanos, además de que se creían ricos, además de que se creían con una visión 2020, ¿verdad? Pero ellos también, hermanos, se creían que estaban bien vestidos. De hecho, ellos, por las industrias que habían ahí, bueno, era un centro financiero, tenían dinero la mayoría de gente en ese lugar y obviamente en la iglesia de la Odisea. Obviamente, como tenían una buena industria médica, especialmente en las cuestiones de los ojos, habían desarrollado ungüentos y cosas, hermanos, sus ojos siempre estaban sanos, ¿verdad? Si sus ojos estaban bien, pero además, como habían desarrollado la industria de la ropa, tenían pisto y había una industria de la ropa ahí quizás era barata, entonces la gente en la Odisea siempre andaba bien vestida como nosotros que tenemos hermanos cercanos o lejanos, ¿verdad? Y nos mandan ropa de Estados Unidos, hermano. ¿Cuántos no levante su mano? Pero solo yo la voy a levantar. ¿A cuántos nos mandan ropa de Estados Unidos, hermano? Y entre uno a veces aparenta que tiene pisto porque anda bien vestido, hermano, ¿verdad? Pero ustedes saben que aquí nosotros muchos nos vestimos porque nos mandan nuestros hermanos lejanos, ¿verdad? Y solo nos mandan de esas de lagartito, de conejitos, ¿cómo se llama? Solo de marca, hermano. Nos mandan pantaloncitos bien chiviricos, dicen los muchachos, ¿verdad? Nos mandan camisitas bien estiladas, hermano. Zapatillos, todo bien bonito. Ahí viene ahí cuando viene mi mamá, que ahí viene la pobre, no compre nada, le digo yo a veces, no se preocupe. Pero ella quiere traerle al sobrino, a los nietos, que mira que aquí ando buscando, me dice a veces, aquí ando en el almacén no sé cuál, aquí ando buscando, que necesita. La abuelita cuando viene ahí trae que mira, ahí te voy a llevar unos zapatillos, hijito, ahí. Y con los WhatsApp, hasta fotos le mandan a uno en el momento. ¿No les pasa así a ustedes, hermano? Le mandan fotos y todo, mira, ¿te gustan esto? Y en el momento le dice, esos están bonitos, mira, están en oferta. Bueno, por eso nosotros andamos bien vestidos, aunque no es porque tenemos pisto, hermano. Pero ellos andaban bien vestidos siempre, los odicenses, porque habían desarrollado lana, hermano. Ahí fabricaban mucha ropa de lana y confeccionaban, hermano. Estaban ahí en la Odisea a la moda, ¿verdad? Porque entonces ellos, hermanos, se miraban así, ¿verdad? Bien guapos, bien arreglados. Pero hermano, eso era por fuera. Pero el Señor ocupa eso y les dice, ustedes se ven bien vestidos, pero yo los veo como chulones, les dice. Yo los veo desnudos, les dice.
Ustedes se ven que tienen buena visión, pero yo los veo ciegos. Ustedes se ven que son ricos, pero yo los veo pobres, les dice. Ustedes se ven bien vestidos, pero yo los veo desnudos, les estaba diciendo. Y eso, hermanos, hablaba de la justicia propia. Porque la verdadera justicia es la que Cristo hace por la fe en nuestros corazones y nos presenta limpios delante de Dios, santos delante de Dios por los méritos que Él ganó en la cruz del Calvario. Pero ellos, hermanos, tenían justicia propia. Ellos necesitaban vestirse de la justicia divina, no de las apariencias, hermano. Hermano, el mundo se viste de apariencias. Son unos grandes sinvergüenzas y se presentan como los más correctos, como los más íntegros. Ahí salen nuestros gobernantes y nuestros empresarios y nuestros líderes de nuestro país en la televisión y se presentan como las grandes personas correctas y que hacen todo y son unos grandes sinvergüenzas. Porque se cubre, así somos los seres humanos, nos cubrimos con nuestra propia justicia. Porque desde Adán desde que pecó se quiso vestir y cubrir con su delantalito que se quiso poner para cubrir su desnudez. Ese es un problema del ser humano sin Cristo. Y si nosotros como pueblo de Dios no tenemos cuidado, también nos queremos andar cubriendo con alguna cosita que hacemos en la iglesia, con un favor que le hacemos a alguien, porque nos servimos en un ministerio aquí, porque hacemos lo otro, y queremos y querernos cubrir con esas cosas, cuando nuestra verdadera justicia solo puede venir de Cristo, de la sangre que Él derramó. Somos limpios delante de Él porque Él nos ha perdonado, nos ha limpiado. Por eso podemos cantarle a Él y podemos acercarnos a Él. Entonces, la justicia propia, hermano, ocurre cuando confiamos en nuestras propias obras y es producto del orgullo espiritual, del orgullo de la persona. No queremos que los demás se den cuenta de nuestros defectos y los andamos cubriendo. Así somos los seres humanos, ¿no es cierto, hermano? Entonces ellos tenían este problema, pero estaban desnudos. Y el Señor les estaba diciendo que iba a sacar a luz lo más horrible de sus pecados. Hermanos, Dios no tiene ningún problema en sacar a luz el pecado de aquellos que se llaman su iglesia, hermano. Dios no tuvo problema para dejar en la Biblia el pecado de David. Dios no le anda cubriendo los pecados a nadie. El Señor dijo, lo que ustedes hacen a escondidas en las azoteas se va a publicar. Y qué duro es, hermano, muchas veces en la misma iglesia cuando el Señor le saca a luz los pecados a uno. Cuando Dios saca a luz, en realidad, cuál es la condición de nuestro corazón, nuestra hipocresía, nuestras faltas y tantas cosas que pudiéramos mencionar. Entonces el Señor les está diciendo, yo voy a sacar tu vergüenza a luz. Lo que tú haces escondida en las azoteas, o sea, acuérdense, en la antigüedad, las casas en Jerusalén, en esos lugares, eran como en Guatemala que no eran de teja, ¿verdad? Y no que tenían plafón. Entonces la gente se subía a las azoteas y ahí eran donde se daba la chismorrojía. ¿Cómo se llama eso, hermano? La chismo, ustedes me entienden, ¿verdad? Chismo, hermano. Entonces ahí se daba porque en las azoteas salían a tomar el fresco en la tarde y ahí se sentaban y ahí, mire, de azotea en azotea se pasaban toda la chismorrojía, eso. Todo eso, hermano, se pasaban ahí de azotea en azotea. Y por eso dice, lo voy a publicar en las azoteas, o sea, como quien dice, lo voy a poner en Facebook. Hoy en día, ¿verdad, hermano? Pero yo te aconsejo, dice, que te vistas de vestiduras blancas. Se dice que ahí en la Odisea, hermano, la lana más famosa era la lana negra. Pero ellos necesitaban
lana blanca, necesitaban las vestiduras de la justicia de Cristo. Debían usar esa justicia. Hermano, usted y yo no tenemos por qué. Hermano, si usted, mire, cuando uno se equivoca, hermano, ahí sale a luz, hermano. Todos nos equivocamos en algún momento. Yo lucho conmigo mismo con eso, sinceramente. Cuando me equivoco, el primer deseo que tengo de hacer es ponerme una justificación. No, es que pues sí, vos sabés, que no sé qué, es que me agarró la tarde, es que no sé cuánto. Y uno siempre quiere cubrir. Mejor decir, me equivoqué, perdóname. Pero cuando uno está tratando de justificar lo malo que ha hecho, los errores que ha cometido, uno se está poniendo como los laodicenses, cubriéndose con su propia justicia. ¿Y cuál es el problema? Que te equivoques. ¿Cuál es el problema? Que peques, pues en último caso, porque todo error es un pecado. ¿Cuál es el problema? Si Cristo pagó por ti, si Cristo derramó su sangre, claro, Él dice, vete, no peques más, pero ¿por qué voy a estar tratando de cubrirme yo con mis propias artimañas y con mis propias cosas, vistiéndome con una vestidura que no es la vestidura que el Señor quiere que andemos, usando mi propia justicia y entonces poniendo un montón de excusas en vez de decir, si yo lo hice? ¿Quién quebró esto? Yo fui. Perdóneme. Y hay que pagar algo, pues no tengo pisto, pero voy a ver como que sea una cora semanal te voy a dar, pero te voy a pagar porque yo lo cometí ese error. Perdóname. Eso va a ganar más que decir, a saber quién fue. Gasparín vino aquí a la casa, ¿verdad? Y quebró la cosa esa. Y nunca nadie fue. Porque ese es el ser humano, ese es la raza humana, ¿verdad? Entonces ellos necesitaban, hermanos, arrepentirse de todas estas actitudes, de esta situación, pero necesitaban también, hermano, arrepentirse de su tibieza. Mire el versículo 15, 3:15. Necesitaban arrepentirse de su tibieza. Dice, yo conozco tus obras. Lo primero que dijimos tiene que ver con lo interior, el corazón, la actitud. Esto segundo tiene que ver con las obras. Necesitaban arrepentirse de sus obras, de su tibieza en el obrar. Dice, yo conozco tus obras. ¿Y cómo son tus obras? Ni frío, dice, ni caliente. Ojalá fuese frío, dice. Porque si fuese frío, sería más fácil que te dieras cuenta de que está frío y necesitas una calentada. Pero como estás tibiecito, cuando vos te tocas, decís, qué caliente estoy, dice uno. Y no estás caliente, estás tibio, dice. Si estuvieras bien helado como un muerto, los muertos están helados y entonces dice, uy, está muerto. Pero como la persona la toca y no está muerta, está tibiecita, 37 grados, ¿verdad? Anda en temperatura normal, hermano. Entonces dice, estoy bien, está más o menos, ahí estamos. Entonces dice, en tu manera en que obras, tu trabajo para el Señor, pues tus obras, tu ministerio. Ojalá fuese frío o caliente, dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice, te voy a vomitar, dice, de mi boca. Porque eres tibio, dice, no eres frío ni eres caliente. Fíjese que cerca de ahí, hermanos, se encontraba una ciudad que se llamaba Hiriápolis. Hiriápolis era famosa por sus aguas termales, allá ¿cómo se llama? Allá por Santa Teresa, ha ido ahí, hermana. Bien rico ahí, bien calientito, ¿verdad? Entonces yo quería ir un día de esto en la recuperación, pero ya se me pasó pero siempre puedo ir aunque ya me haya recuperado, ¿verdad? Entonces ahí Hiriápolis era, hermanos, como ese lugar con aguas termales famoso. Eso era Hiriápolis. Y Colosas era un lugar famoso, hermanos, porque habían manantiales ahí de agua fresca, así de esas aguas de montaña, bien heladita.
Entonces, por un lado estaba Hiriápolis, aguas termales, y por otro lado estaba Colosas, donde habían agua de montaña, agua fresca, agua heladita, de esas aguas refrescantes, una gran cantidad de refrescantes manantiales montañosos que había en Colosas, según se dice. Pero en cambio la Odisea, hermanos, tenía agua tibia y sucia, porque ellos, hermanos, tenían que recolectar el agua que venía de Hiriápolis normalmente a través de acueductos subterráneos, que el agua viajaba a través de esos acueductos. Y entonces cuando llegaba esa agua de Hiriápolis, que era agua caliente, cuando llegaba a la Odisea, el agua estaba tibia. Entonces Juan está ocupando algo que ellos entendían perfectamente bien. Porque cuando alguien, claro, el que vivía en la Odisea, se acostumbraba al agua esa, ¿verdad? Era ya esa agua tibia, así, algo sucia que había ahí. Pero cuando llegaba un visitante a esa ciudad, a la Odisea, hermano, y cuando probaba el agua, lo primero que hacía cualquier persona que visitaba la ciudad y probaba esa agua, no se la lograba tragar, sino que la escupía. Porque la tibieza y la suciedad y todo esto era algo que rechazaba a cualquier persona que probaba esas aguas. Entonces, ellos la escupían de inmediato. Entonces la iglesia en la Odisea, hermanos, no era fría en el sentido de rechazar a Cristo. Ellos no rechazaban a Cristo. Pero no era caliente en cuanto a su vigor espiritual. No tenían pasión, fervor en la obra del ministerio. Eran tibios, eran tibios. En lugar de eso, sus miembros eran hipócritas y despreocupados y sin compromiso en cuanto al ministerio de la misma iglesia. Profesaban conocer a Cristo, pero en realidad no le pertenecían muchos de ellos. Al igual que el agua sucia y tibia de la ciudad, Cristo los iba a escupir, les está diciendo, de la boca, ya que le causaban náuseas, eran nauseabundos para Cristo. Entonces, ¿qué quería decir, hermanos, que eran tibios? Bueno, número uno, que no tenían compromiso con la obra de Dios. Y ellos les decían, arrepiéntanse de eso, de su falta de compromiso, de su tibieza. Arrepiéntete, le está diciendo el Señor. O sea, no estaban realizando de una forma comprometida y sacrificial el ministerio que les había sido encomendado. Hermano, a pesar de su abundancia que había en ese lugar, en esa ciudad, porque ya dijimos cómo era ese lugar, cómo las cosas que ahí habían, el desarrollo que había ahí en ese lugar, pero a pesar de eso, hermano, su compromiso financiero con la obra de Dios, ¿no? Era como dicen los allá, ¿verdad? Dice, una limonita, dice. Dios no quiere limonita. La limonita lo dan los tibios. Los tibios dan limosnas. Los inconversos, el de corazón duro, no da nada. Y los creyentes dan abundantemente, dan sacrificialmente. Pero los tibios dan limosnas. O sea, de lo que les sobra, lo que no les afecta, nada. Esa no es la ofrenda, esa no es la ofrenda de Cristo. Esa no es la ofrenda que el Señor quiere. La ofrenda que no nos afecta en nada, esas son limosnas. Y eso no lo quiere, eso lo vomita el Señor, esas ofrendas, las limosnas las vomita el Señor. Él quiere un compromiso de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Por eso Jesús dijo que la viuda aquella había dado más, porque había dado todo lo que tenía. Y Él quiere todo, hermanos, de nosotros. Quiere que estemos bien calientes, bien prendidos. Él quiere un compromiso completo en todos los aspectos. En nuestro tiempo, en las cosas que hacemos, en nuestros dones, poner nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos. Pero hermano, algunos, por ejemplo, imagínense, algunos trabajamos, somos tan buenos en el trabajo, en la empresa donde trabajamos, en el oficio que realizamos,
Y nos fajamos de tal manera, hermanos, que quedamos exhaustos. Y nos felicitan en la empresa donde trabajamos. Y nos dan premios, la cámara de aquí, la cámara de allá, nos dan premios, nos dan títulos, nos dan galardones. Pero somos tan buenos y nos entregamos tanto al trabajo que ya en la noche ya no tenemos energía. Para hacer un ministerio, no, hermano, si yo hoy viera cómo llego y de verdad así llega a la casa, arrastrando los pies, ¿verdad? Y ahí lo está esperando hasta tembloroso llega. No porque tomó, ¿verdad? Porque es un buen cristiano, no bebe. Entonces, pero llega hasta tembloroso a la casa y lo está esperando con un su tecito para que, ay, hijito, que recupere. Y le da un su masajito para que el día en la mañana ya esté otra vez listo para ir al trabajo. Y sale con todo, ¿verdad? Y le da su vitamina y todo y sale y en la noche otra vez. El fin de semana dice, hoy no voy a ir al culto, dice, porque, ay, hermano, estoy recuperándome. Y así viven muchos cristianos. Quizás usted no, pero muchos cristianos viven así. ¿No es cierto, hermano? No tienen ni tiempo para congregarse. El día miércoles, ¿cómo se va a congregar si a puras penas logra cenar el miércoles? Porque está tan cansado al final de la jornada que no hay manera. ¿O qué dicen ustedes, hermano? Imagínense el compromiso con la oración, hermano. Ayer hablábamos con los que estuvieron en el módulo 2 de enfoque global, ¿verdad? Que estamos los líderes que estuvieron. Si no, usted debería haber estado aquí, especialmente si es líder, colaborador, anfitrión. Pero con los que estuvimos hablábamos, porque uno de los puntos que tocamos es la oración, ¿verdad? Porque estuvimos viendo la parte filosófica. Hablamos de la declaración de propósito, hablamos del proceso educativo que queremos seguir, ¿verdad? Para desarrollar una mentalidad en la misión de Dios. Y la oración es estratégica en ese proceso. Entonces hicimos una evaluación. ¿Cómo creen que estamos en la oración? ¿Cómo creen que estamos, hermano? Mal. ¿Cuántos vienen al ayuno? ¿Cuántos venimos los miércoles cuando convocamos? ¿Cuántos estamos orando en el templo de oración que tenemos? Entonces, ¿cómo está nuestro fervor en la oración? ¿Cómo está nuestro compromiso en la oración? Estamos tibios. Porque decimos, si usted le pregunta a cualquiera, yo creo que a cualquiera de nosotros que nos preguntaran, hiciéramos una encuesta, ¿cuántos dicen que hay que orar? Todos diríamos, amén, diríamos, ¿verdad? Pero ¿cuántos oramos? ¿Cuántos tenemos un compromiso de oración de verdad? Quizás muy pocos. Entonces, dice el Señor, no te quiero tibio, dice. Yo no digo, es el Señor el que dice, ¿no? ¿O verdad, hermano? Yo solo estoy siendo aquí transmitiéndole lo que el Señor dice. Y podemos poner muchas excusas. Pero hermano, el Señor dice, yo no te quiero tibio, iglesia. Yo quiero una iglesia fervorosa, una iglesia entregada, una iglesia que se sacrifica, una iglesia sacrificial, una iglesia que se entrega, una iglesia comprometida en todo el sentido de la palabra. Pero hermano, tibieza quiere decir falta de compromiso, pero quiere decir doble ánimo. Y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice Santiago. Doble ánimo, hermano. Como aquellos que dijeron, ¿quiénes van a ir? Dijeron de los dos hijos aquellos. Uno dijo, yo voy a ir, papá. Y se anotó, ¿verdad? Y dijo, yo voy a ir. Y a la hora de los cuetazos, no fue. Doble ánimo. Dice, sí, yo voy a hacerlo, yo voy a estar, y a la hora de las horas no estamos, no lo hacemos. Entonces, hermano, doble ánimo. Inconstancia quiere decir tibieza. Tibieza es falta de compromiso, es doble ánimo, es inconstancia también. Entonces, una persona inconstante, hermano,
está propenso al error, propenso a torcerse, es propenso a ser seducido por el pecado. Una persona de doble ánimo, una persona inconstante está propenso a, como cuando usted anda a las defensas bajas, pues, y con tanto virus que anda, ¿verdad, hermano? Y al rato está uno enfermo, ¿verdad? Porque anda tanta cosa en el ambiente, tanto virus, que hay que tomar algo para subirse las defensas. Entonces la persona tibia, en la iglesia tibia, le va a entrar todo tipo de virus, todo tipo de enfermedades. Y entonces dice el Señor, no te quiero así, iglesia, dice. No te quiero tibio. Yo te quiero caliente, dice el Señor. Te quiero comprometido, te quiero constante, creciendo siempre en la obra del Señor. Te quiero firme, dice el Señor. Te quiero entregado. Entonces el problema, hermanos, era que muchos de los miembros de la Odisea se estaban engañando a ellos mismos, creyendo que eran parte de la iglesia, pero su situación, como la describe el Señor aquí, reflejaba una realidad diferente. En realidad ellos no se comportaban ni vivían como creyentes. Su falta de compromiso mostraba estas cosas, y ellos termina en el versículo 19, dice, yo te reprendo, concluyendo, hermano, dice, yo te reprendo, dice, y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, ¿qué quiere decir arrepentirse? Llorar. Bueno, tal vez alguien que se arrepiente llora, pero arrepentirse quiere decir cambia, está diciendo. Que tu vida dé un giro, ya no sigas igual, ya no sigas en la misma dirección. Toma decisiones, toma acciones, da pasos concretos para cambiar. No sigas igual quiere decir arrepentirse. Que tu vida gire. Entonces, hermano, este no es un llamado a los incrédulos a recibir a Cristo, cuando Jesús dice en el versículo 20, ¿verdad? Dice, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este no es un llamado a los incrédulos a recibir a Cristo, es un llamado ¿a quién, hermano? A la iglesia, a nosotros. Aunque si alguien no tiene a Cristo en su corazón esta mañana, es una linda oportunidad. Yo no quisiera que usted se fuera sin abrir su corazón, sin venir a Cristo y arrepentirse de sus pecados y darle su vida y poner su vida en las manos de Jesús. Sería algo hermoso. Si usted necesita a Cristo, no se vaya esta mañana así como vino. Pero en primer lugar es un llamado a la iglesia. Cristo está en la puerta de la iglesia, está tocando la puerta de la iglesia y está diciéndole a la iglesia, iglesia mía, estás fría porque me has dejado afuera. Estás fría, estás así porque me has dejado a un lado. Esa es la verdad, hermano. Pero ellos creían otra cosa, pero la realidad y sus obras y sus actitudes mostraban la realidad. Y hay muchas cosas que están pasando, muchas situaciones que vemos en la vida de nosotros, en el liderazgo de nuestra iglesia, en las familias de nuestra iglesia. Uno a veces habla con él y casi que hace falta que uno se hinque. A veces ya ora uno, ya no haya. Y otros casos, ¿qué se puede hacer? Pues hay cosas que usted no puede hacer nada. Pero Cristo lo hemos dejado a un lado, afuera. Pero Él está a la puerta llamando. Hermano, Él quería entrar. Él estaba tocando, llamando al corazón de cada laodicense. Él quería entrar y tomar su lugar. Él quiere tomar su lugar en la iglesia. Ese es el punto.
yo quiero entrar y tomar mi lugar, está diciendo el Señor, pero tú me has quitado del lugar que me corresponde. Y tu tibieza, la razón de tu tibieza es que me has sacado y me has puesto en un lugar afuera donde no me corresponde, pero mi lugar es adentro, a la mesa, en la cabecera de la mesa y en comunión contigo. Ese es mi lugar y yo quiero entrar, dice el Señor. Yo te estoy llamando. Hermanos, hay casos de familias, de hermanos que uno por años ya los viene viendo. Después dicen otro, ¿y qué le pasó al hermano? A mí me molesta a veces, a través de los años, a veces dicen, ¿y por qué se fue el hermano fulano? Dice, ¿por qué dejó de trabajar en la escuela? Dicen, y a ver qué uno le hizo en la escuela. ¿Y por qué dejó de venir ya a la iglesia? Y uno a veces no dice, no vamos a estar publicando todo lo que uno sabe y lo que uno ha venido viendo por años. Y esas solo son las consecuencias de una vida donde Cristo se ha dejado a un lado. Claro, el Señor va a seguir tratando y a veces lleva, hermanos, personas y hace tantas cosas el Señor, porque Él, hasta el final, Él va a seguir insistiendo, ¿no es cierto, hermano? Él está, pero a lo mejor algunos de nosotros que estamos aquí, o usted puede llevarle el mensaje a alguien que no está hoy en la mañana, y uno a veces piensa, ¿verdad? Dice, ay, aquí debería estar el fulano y no vino hoy. Ay, es que amaneció tan fresca la mañana que estaba tan rica la cama, hermano. Y uno los comprende. Como ayer, ¿verdad? Llovió desde a mediodía bien fuerte. Uno dice, bueno, llovió y quizás los hermanos se iban a derretir en el camino, ¿verdad? Y pobrecito. Entonces uno dice, bueno, uno entiende pues esas cosas. Entonces, hermano, pero hemos dejado al Señor a un lado. Hemos dejado su palabra. Hacemos las cosas como a nosotros se nos ocurre. Pero si usted se pone a pensar, muchos hermanos que dicen que se congregan aquí, casi no vienen. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer pues? Hay casos que ¿cuántas veces uno ha hablado con ellos? ¿Y cómo pues? Ay, Señor. A veces hay más de alguien que dice, es que deberían de irlo a ver y quizás usted ni sabe si cuántos lo hemos ido a ver. Usted no sabe quizás cuántas veces los hemos ido a buscar. Hay quizás algunos casos, porque no somos Dios, pero la mayoría de casos yo le aseguro que se ha ido a buscar, que los hemos ido a ver, hasta lo hemos invitado a un café, lo hemos invitado aquí, hemos platicado allá, le hemos rogado de esta forma, de esta otra manera. Claro, solo el Señor puede, Él es el único que puede hacerlo. Pero a veces somos bien ligeros. Pero el problema, ¿cuál es? Concluyendo, es que Él estaba afuera y en muchos casos nunca ha estado adentro el Señor. Entonces, ¿cómo alguien va a tener una vida fervorosa si el Señor está fuera de esa vida? Si el Señor no está en medio, no está ocupando su lugar. Como comienza el capítulo 2, dice, yo soy el que tiene las 7 estrellas en su mano, el que anda entre las iglesias, en medio de los candelabros, de los candeleros. Hermano, era un llamado a toda la iglesia a vivir en sumisión y en comunión con Cristo. Hermanos, los líderes, los pastores, nosotros comenzando no debemos usurpar el lugar de Cristo. Comenzando nosotros los líderes, los pastores, nosotros solo somos servidores de Cristo. Los líderes, los pastores, somos los primeros que no debemos de usurpar el lugar de Cristo. La última autoridad de la iglesia no es el pastor o los pastores, la última autoridad de la iglesia es la palabra de Dios. Y Cristo dice, déjame entrar y sí, que me siente en la mesa, pero voy a ocupar el lugar que me toca, la cabecera, porque Él es la cabeza de la iglesia. Yo quiero estar en comunión contigo, pero no voy a estar en comunión contigo si tú me pones
allá en la sillita, allá al lado de la mesa. No, yo voy a estar en comunión contigo si me pones en el lugar que me corresponde. No creas que yo voy a aceptar que me pongas en la segunda silla y que entonces te voy a bendecir y tú me pones en la segunda silla, dice el Señor. No les está diciendo. No, yo no voy a aceptar que tú me pongas en la segunda silla y que así te voy a bendecir. Dice el Señor, no, dice el Señor. No, no va a ser así, dice. Yo quiero entrar, quiero cenar contigo, pero me voy a sentar en el lugar que me corresponde en la mesa. Y es un llamado a sumisión, a obediencia a Cristo, a comunión con Cristo. Entonces, hermanos, cada cabeza de familia aquí, cada uno de nosotros, cada líder, cada uno de nosotros somos llamados a vivir bajo la autoridad de Cristo, bajo la autoridad de su palabra. Cada miembro de la iglesia debe de vivir en sumisión a sus líderes. Como muchas veces dicen los hermanos, si no viene el pastor, el fulano de tal, yo no hago caso. Bueno, pero si es el pastor de esa área, es el líder de ese grupo, ¿y por qué no le va a hacer caso si él es el líder de su grupo? No, tiene que venir el presidente, tiene que venir el pastor, el fulano, para que haga caso yo. Es que a mí no me ha llamado el hermano fulano, el pastor fulano para que vaya, como diciéndole, ¿y vos quién sos para que me estés convocando? Así actuamos nosotros, rebeldes, ¿verdad? Entonces dice el Señor, no, dice, así no, dice, déjame entrar, así no vas a tener comunión conmigo, no vas a tener mi bendición con esas actitudes, con esa indiferencia, no. Entonces, hermano, es un llamado a arrepentirse a la iglesia de la Odisea. Hermanos, los que viven bajo autoridad también pueden ejercer autoridad. Y termina diciendo que esos son los que van a reinar con Él. Los que viven bajo autoridad. Dice, esos van a reinar, dice el versículo 22, ¿verdad? Es el galardón. O sea, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono, en su trono. Hermanos, ese es el galardón. Como dijo el centurión a Jesús, el centurión le dijo a Jesús, aquel militar, yo soy hombre bajo autoridad, le dijo, y tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. ¿Por qué? Porque estoy bajo autoridad. Entonces yo sé, estoy bajo autoridad y yo tengo gente bajo autoridad. Entonces Jesús está a la puerta, toca y dice, déjame entrar, yo quiero estar cerca de ti, quiero tener comunión contigo, pero voy a ocupar el lugar que me corresponde, en la mesa. El lugar en tu mesa, el lugar en la mesa de la iglesia, dice el Señor, no es la segunda silla, no es la silla del final, es la cabecera. Dice, yo soy la cabeza, yo soy el que tengo las 7 estrellas, hablando de los pastores, de los líderes. En las manos de Él estamos los pastores, los líderes. Como dice Romanos, si estamos de pie es por Él, y si nos caemos es por Él, dice. Él es nuestra cabeza, es nuestra autoridad. Debemos de serle fieles a Él, hermanos, siempre. En todas las circunstancias de la vida somos llamados a ser fiel al Señor. Y Él quiere una vida de compromiso con Él, una vida fervorosa. No quiere una iglesia tibia. Algunos dicen, ¿verdad?, que siguiendo el orden de las iglesias en el Apocalipsis, se dice que esta iglesia, la Odisea, es la iglesia del final antes que Cristo venga. Algunos dicen eso. Yo creo que son cualidades que se encuentran en las iglesias en todas las épocas y son situaciones que hay en las iglesias y con las que tenemos que luchar constantemente a través de la historia. Pero de alguna manera nos representa lo que vemos hoy día en la iglesia
evangélica, en la iglesia cristiana, en nuestro país y en muchos de nuestros países, ¿verdad? Una iglesia tibia, una iglesia apagada, una iglesia sin compromiso, una iglesia que necesita realmente un arrepentimiento y dejar que el Señor venga y tome el lugar que le corresponde. Vamos a orar, hermanos, un momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos a ti esta mañana. Oh Dios, oh Señor.